Vamos a leer el libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Primera de Reyes 17, 1. Dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Voy a invitarle que levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a hacer oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de tu divina presencia y te damos las gracias. Gracias, Señor, por la vida que nos prestas. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, pues nos has permitido reunirnos un domingo más para adorarte, para exaltarte y glorificarte. Te pido, Señor, que añadas palabra al mensaje del día de hoy, que hables a través de tu siervo, Señor, y te pido, Padre, que fluya, Señor, la palabra a través de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Abre el entendimiento, los pensamientos y el corazón de cada uno de nosotros, para que la palabra del día de hoy penetre a lo más profundo de nuestra vida, nos haga entender, nos haga crecer y comprender. Te pido, Padre, ata, Señor, toda perturbación, toda fuerza del enemigo, y Padre, por favor, Señor, danos libertad con tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo sea con nosotros. Te ruego, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo ministre nuestra palabra, ministre, Señor, esta palabra. Padre, que tu Espíritu Santo guíe, Señor, nuestro corazón, guíe nuestra alma. Te pido, Señor, por favor, Padre, por favor, Espíritu de Dios, háblanos en esta hora. Señor, te adoramos, Señor, te exaltamos, glorificamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse en el nombre de Jesús. Dice la Escritura, el tema de hoy es el altar de fuego, y vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, y vamos a partir de esta historia y aterrizarlo a nuestra época. Dice la Escritura que había un profeta llamado Elías, y antes de que Elías estuviera un rey llamado Acab. Ahí dice, y dijo a Acab era el rey. El rey se desvió de Dios. Dejaron el altar de Dios, dejaron el tabernáculo de Dios, abandonaron a Dios, y entonces Dios se molesta con Acab porque era el rey de Israel, y Dios le manda a un profeta y le dice: ve y diles que no va a llover en Israel hasta que yo te diga. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo bendecido. Siempre ha sido un pueblo al cual Dios ha prosperado en grande manera, que milagrosamente en el desierto crece, plantas, se da el fruto y, valga la redundancia, se fructifica. Pero cuando el pueblo de Dios deja a Dios, cuando el pueblo de Israel abandona a Dios y adoran ídolos, Dios se molesta y les manda entonces no sequía, sino solamente dejó de mandar la lluvia. ¿Cuántos creemos que dependemos de Dios? Amén. O sea, literalmente necesitamos de Dios. Las cosechas necesitan de la lluvia, necesitan del agua, necesitan de Dios para que crezcan. Entonces el problema es que cuando no comprendemos que ocupamos de Dios, que necesitamos de Dios, como el pueblo de Israel, se les olvidó que era Dios quien les mandaba la lluvia. Lo que hizo Dios entonces es dejarles de mandar la lluvia. Y cuando les deja de mandar la lluvia, entonces dice la palabra de Dios que viene una grande sequía. Y al venir una sequía, ¿qué es lo que sucede? Ya no hay agua, ya no hay pastos, ya no hay animales que puedan alimentarse de esos pastos.
que puedan vivir de esa agua y comienza una escasez. Repita conmigo, escasez. Repitan todos, escasez. ¿Por qué vino una escasez? Porque el pueblo de Dios se alejó de Jehová. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos bendice, Dios bendice el trabajo, Dios bendice el negocio, Dios provee el pan de cada día. Pero si en algún momento nos olvidamos de eso y damos vuelta atrás y dejamos de buscar a Dios, entonces puede venir una sequía. No es que Dios mande la sequía, sin embargo, Dios es el que bendice, y si Dios deja de bendecir, ¿qué va a pasar? Por lógica viene una sequía. No es que Dios dijera, ahí les va la sequía. No. ¿Qué dijo Dios? Bueno, ya no te voy a mandar lluvia, ya no va a haber lluvia. Y eso es lo único que hace Dios, ya no va a haber agua, ya no va a haber lluvia. Y al Dios hacer esto, viene una sequía. ¿Pero por qué vino esta sequía? Repito, porque al pueblo se le olvidó que la prioridad es ¿quién? Dios. Repito, al pueblo se le olvidó que Dios es la prioridad. Cuando al pueblo se le olvida que Dios es prioridad, entonces Dios deja de mandar la lluvia. No es que Dios castigue. Dios es el que los bendecía, y si ellos se alejan de Dios, entonces ellos mismos se apartan de la bendición de Dios. No es que Dios va a decir, te voy a castigar, no. Es para que entendamos, Dios es un lugar de refugio. Si yo me alejo de ese refugio, me aparto de esa bendición. Dios nos asemeja a ovejas y Él el pastor, es un rebaño. Dios es el que da el pan, Dios es el que da el agua, nos da los pastos. Si me alejo de ese rebaño, pues ya no voy a tener ese alimento que tenía en ese rebaño. Entonces, el pueblo deja de adorar a Dios, el pueblo deja de exaltar a Dios, y entonces Dios comienza a dejar de mandarles la lluvia. ¿Y qué es lo que sucede? Viene una sequía. Si nosotros dejamos de buscar a Dios o no le damos la prioridad a Dios, en algún momento tal vez la bendición de Dios ya no va a estar ahí. Padre Cristo. Repito, si en algún momento dejamos de darle la prioridad a Dios y buscar a Dios, entonces puede que la bendición de Dios se detenga. No es que Dios vaya a castigar, simplemente Dios era el que nos bendecía, y si ya no está esa bendición, pues puede venir una escasez. Y la escasez pega de diferentes maneras, pega en la enfermedad, pega en el trabajo. Uno puede hacer muchos bienes y de repente viene un problema, de repente viene una situación y vuelve otra vez a escasear todo. Vamos a leer libro de Reyes, Primera de Reyes 18, 20. Lo voy a leer y me sigue con su vista. Está un poco largo ahí, pero voy a leer esta porción de la escritura. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Cuántos pensamientos? Dos pensamientos. Dice, en el monte Carmelo, dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo adoraba a Baal, pero también adoraba a Dios. Había dos pensamientos. ¿Cuál era el pensamiento uno? Dios. ¿Cuál era el pensamiento dos? Baal. ¿Qué tenemos en nuestra mente? Pues, y en nuestra mente todos tenemos muchas cosas: familia, trabajo, negocio, escuela, el que es casado, el matrimonio, el que no es casado, con quién me voy a casar, cuándo me voy a casar. ¿Sí me estoy explicando? Pero tenemos muchos pensamientos, tenemos muchas situaciones, problemas, angustias, etc. Pero el pueblo de Dios tenía dos pensamientos: que algunos buscaban a Dios y otros buscaban ¿a quién? A Baal. Baal era un dios considerado el dios del fuego. Seguimos leyendo. Verso 22, vámonos.
dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Cuántos profetas de Dios había? Uno. ¿Y cuántos de Baal? 450. Era la diferencia muy grande. Para que lo entendamos así, era uno contra 450. Uno de Dios y los demás de Baal. 23. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Hasta ahí. ¿Qué dice Elías? Vamos a entender la historia. 2 pensamientos, Baal y Dios. Un profeta de Dios, 450 profetas de Baal. El pueblo de Dios se desvió de Dios y dejaron de adorar a Dios y comenzaron a adorar a Baal. Dejaron el altar de Dios y adoraron a Baal. Entonces les dice Elías, miren, yo puedo llegar y convencerlos y decirles, Dios creó el cielo, la tierra, Dios es Jehová, a Él adorarle. Y el pueblo no iba a creer. El pueblo ya tenía el pensamiento de Baal de decir, este es el Dios del fuego. ¿Qué es lo que hace Elías? Vamos a hacerlo con hechos. Los dos vamos a poner un altar y los dos vamos a poner un carnero, pero ninguno va a poner el fuego. No sé cuántos en alguna ocasión han hecho carne asada y ponen ahí el anafre y ponen el carbón, y ya tienen todo, tienen la carne, tienen todas las especias, todos los acompañamientos, y lo único que les falta es prender el carbón. Y quien ha prendido alguna vez carbón, no es tan sencillo, ¿verdad? Tiene que estarla ahí soplando. He visto videos hasta donde agarran y le ponen ahí como la secadora en frío y van a estarle soplando ni agarrando algo ahí para que el anafre pueda ¿qué? Prender. Entonces les dice Elías, entendamos este concepto, vamos a poner 2 altares, uno de ustedes, de Baal, y uno de Dios. Vamos a poner en los 2 carnes, pero nadie le va a poner el fuego, nadie, pero vamos a poner primero 2 altares, pero nadie va a poner el fuego. Luego dice el verso 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Les dijo Elías, ustedes ya se desviaron a Baal y estos se desviaron y otros sí continúan en Dios. Pero no me van a creer. Dirían por ahí con palabras, vámonos con los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Vamos a levantar 2 altares. Ellos, siendo 450, ponen su altar, ponen su carne y ¿cuál era el requisito? Que el Dios que respondiera con fuego, ese iba a ser Dios. No los iba a convencer con palabras. ¿Cómo los iba a convencer? Con hechos. Miren, normalmente cuando alguien tiene problemas y viene a la iglesia, nosotros hablamos con fe y les decimos, Dios te puede sanar. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? Y le decimos a alguien, Dios te puede bendecir. ¿Cuántos creemos que Dios bendice? Dios puede cambiar el matrimonio, Dios puede cambiar sus hijos, Dios puede cambiar toda la situación. Pero se los hablamos con fe. No es lo mismo yo decirle a alguien que, mira, este es Dios, a yo decirle, Dios te va a sanar y Dios lo sana. Vámonos al verso 25. Entonces, Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses,
mas no pongáis el fuego. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, porque no había voz ni quien respondiese. Entre tantos ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre de ellos. Amén. Ellos, ¿cuántos dijimos que eran profetas de Baal? 450. Ya tienen su altar, ya ellos están con su carnero ahí, ya ellos pusieron la leña, ya ellos pusieron las piedras, ya tienen ahí el altar, pero les dice Elías: los dos vamos a pedir a nuestros dioses, ustedes a Baal y yo a Dios, y el Dios que mande fuego del cielo, ese será Dios. Entonces dice la Escritura que ellos comienzan a clamar a Dios, y ellos comienzan a buscar a Dios, y dice la Escritura que desde la mañana hasta el mediodía clamaron a Baal. Si usted se pone ahí en internet, en San Google, le pone Baal, y Baal le va a considerar como el dios del fuego. Repito, Baal se le considera como el dios del fuego. ¿Y ellos por qué estaban clamando? Por fuego. Toda la mañana clamaron, nada le respondió, que hasta Elías estaba tan seguro que no iba a caer fuego, que se burló de ellos y les dijo: a ver, Baal es un dios, y a lo mejor se quedó dormido, a lo mejor se perdió entre sus pensamientos, a lo mejor Baal está meditando. Dice que comenzaron a danzar alrededor del altar. Ahí teníamos una imagen, pero bueno, comenzaron a bailar alrededor del altar, y dice la Escritura que a tal punto clamaron que dice aquí, lo acabamos de leer, que bailaron, que sacaron cuchillos y se sajaban. Sajarse, se cortaban. O sea, ellos agarraron un cuchillo y se cortaron a ellos mismos, todos los 450, y la sangre les estaba chorreando. ¿Para qué hacían esto? Para que Baal les mandara fuego. Había un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que Baal les mandara fuego. ¿Cuánto tiempo clamaron? Toda la mañana hasta llegar la tarde, en el sol, en el desierto, danzando con cuchillos y cortándose. A veces nos cortamos con hoja y ya alguien se quiere poner curita y alcohol y ¡ay, fue la hoja! Y ya otros se cortan un pedazo y ya siente que se desangre. Ya me han contado, ¿no? Ahora imagínense a ellos que se estaban haciendo varias cortadas, tajaseándose, que dice la Biblia, en el verso 28, dice que la sangre les chorreaba. O sea, no se hicieron una cortada chiquita. Dice que a tal punto se llegaron a cortar que la sangre, ahí dice, hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Por qué hicieron todo esto? Porque querían que Baal les respondiera. ¿Y les respondió? No les respondió. Con todo y la sangre, con todo y su baile, con todo y la carne, Baal no le respondió. ¿Por qué Baal no le respondió? Porque Baal no es Dios. Mira, a veces en nuestra vida queremos intentar en otro altar ser bendecidos. Hay quien se esfuerza mucho en un trabajo, hay quien se esfuerza mucho en hacer algo en sus bienes, en su familia, en su casa, en su hogar,
y está ahí esforzándose, poniendo su entendimiento, poniendo su tiempo, y a veces no se logra alcanzar nada. Paz de Cristo. Y nada alcanza. ¿Por qué? Porque debemos entender que la prioridad, ¿quién es? Dios. Si no ponemos nuestro altar a Dios y lo ponemos en cualquier otra cosa, menos en Dios, uno va a estar clame y clame, tal vez a un punto de que chorree la sangre y no vamos a hallar ninguna respuesta. Verso 29 dice: pasando el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ni voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, ¿cuántas piedras tomó? ¿Cuántas tribus de Israel eran? ¿Cuántos apóstoles eran? Si vamos entendiendo, ¿cuántos meses son? 12. Entonces dice la escritura: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar. ¿Qué edificó? Un altar. ¿Con cuántas piedras? Con 12. Vamos a entender esto. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Elías dice: ahora yo voy a clamar. Pero el pueblo se había desviado tanto de Dios que ya ni altar había. Paz de Cristo. O sea, ya no había un altar de Dios ahí en Israel. Ya no clamaban a Dios. Ya no sacrificaban el becerro. Ya el pueblo se había totalmente olvidado de Dios. Como alguien que dice: ya ni ora, ya no lee la Biblia, ya no busca a Dios. Y bueno, después llegó la sequía. ¿Qué hay que hacer? Hay que volver a levantar el altar. Paz de Cristo. Así vamos comprendiendo de ahí lo que va diciendo la escritura ahí. Dice: entonces agarra Elías, como ya no había altar, él vuelve a poner el altar. Y lo hace con 12 piedras. Para que lo podamos entender. Tal vez de algún lado puso 3, del otro lado 3, del otro lado 3 y del otro lado 3. Para hacer el altar de 12 piedras. Dice el verso 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Ya está haciendo Elías el altar. Dice: bueno, el pueblo de Dios ya ni altar tiene. El pueblo de Dios ya se olvidaron totalmente de Dios. Vamos a poner el altar, vamos a poner la leña, vamos a poner el carnero. Luego dice el 34, así dijo. Aquí viene lo sorprendente. ¿Por qué iban a clamar el pueblo? ¿Qué iba a pedir el pueblo? Fuego. ¿Qué querían que Dios les mandara? Fuego. Luego dice ahí: y dijo: llenar 4 cántaros de agua. Iban a pedir por fuego, pero a Elías se le ocurre decir que le pongan agua. Y vamos, dice la escritura: y derramarla sobre el holocausto, sobre la leña. Y luego le dice: vamos a poner en el altar que queremos que prenda fuego, vamos a ponerle agua. La madera mojada es muy difícil que prenda. Es más, si la madera normal, a veces alguien tiene que echar alcohol, a veces tiene que echar gasolina, un flameante, para que prenda. Ahora imagínese una madera mojada, que usted lo tenga que prender. Dice la escritura: y llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Vamos a entender, vamos a contar aquí. Yo sé que sí nos acordamos de primaria en sumar, ¿verdad?
Y no traemos a los niños, ellos sí están frescos. 4 cántaros de agua, ¿cuántas veces? 3. En total, ¿cuántos cántaros de agua fueron? 2. ¿Cuántas piedras fueron? 12. ¿Cuántas tribus de Israel eran? 12. Eso quiere decir que echaron 12 cántaros de agua. Para que entendamos, 12 cubetadas de agua. 1, 2, 3. Yo creo que los de Baal dijeron, échenle otra para que prenda. Y otra cubetada de agua. Y otro de Baal, échenle otra. Y 12 cubetadas de agua, 12 cántaros de agua pusieron en el altar de Dios. En el altar de Dios. Vamos a seguir. Dice, de manera que el agua corría alrededor del altar. O sea, tanta fue el agua que ya empezaba a escurrir sobre todo el altar. Y también se había llenado de agua la zanja. O sea, tanta agua fue, 12 cántaros, que todo alrededor ya había agua. Dice la escritura, y ahí viene ya el verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifestado que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces, ¿qué hizo Elías? Ya vamos en resumen porque Elías ya está haciendo aquí su oración. Elías restaura el altar. Por ahí teníamos igual una imagen. Entonces Elías comienza a restaurar el altar. Ellos son los profetas, ellos no lograron prender. Elías puso 12 piedras y comienza a restaurar el altar. Ya que quedó el altar restaurado, pusieron los carneros. Y ya que quedó el carnero, la leña, ya que quedó todo para el sacrificio, entonces dice la escritura que Elías comienza a clamar. La siguiente. Entonces cuando Elías comienza a clamar, aquí ya lo entendemos, ya terminó, ya puso el agua. Dice la Biblia que toda la zanja se llenó de agua. Y uno va a decir, bueno, ¿por qué agua si quieren fuego? Es un símbolo. Dice la escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Jesús le dijo a la samaritana, yo te voy a dar de un agua que jamás tendrás sed. Y la samaritana dijo, bueno, pues tú ni cubeta traes, Jesús, cuando estaba en un pozo. Le dijo, es que es del agua del cual jamás tendrás sed, es un agua espiritual. Luego, verso 36. Vamos a leerlo todos juntos. Lea conmigo este pasaje de la escritura. Es la oración de Elías. Así oró Elías por fuego. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifestado que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. ¿A quién le clamó Elías? A Jehová Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Luego dice el verso 37, sigue aquí orando Elías. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esa fue toda su oración, 2 versos, el 36 y el 37. Dios, todo esto lo hice por mandato tuyo, la obediencia. Dios, te lo ruego, por favor, respóndeme para que el corazón de ellos se vuelva. Mire, el pueblo de Dios, lamentablemente, cuando usted lee la escritura, era de olvidarse rápido de Dios. Dios los bendecía, Dios los prosperaba y adoraban a un ídolo. Y entonces Dios decía,
ya me diste la espalda otra vez, y los dejaba a su suerte. Se volvían a arrepentir y entonces Dios los volvía a bendecir. Y así estuvo mucho tiempo el pueblo de Dios, y esta es una de esas ocasiones. Entonces, ¿cuál era el propósito del fuego? Que el pueblo de Dios se volviera. Y el verso 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dice la palabra de Dios: y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Dice la palabra de Dios que tan fuerte fue el fuego que Dios mandó que consumió. ¿Qué consumió? Todo. La carne. Ya no quedó para los tacos. Ya se coció, no se coció, la consumió. Consumió la carne, consumió la leña, dice la escritura, el agua que estaba ahí, igual, todo quedó consumido por el fuego ¿de quién? De Dios. Y todo el pueblo se volvió a Dios. Después de esto, dice la escritura, ¿cuál fue el origen principal? ¿Cuál fue la consecuencia por el que el pueblo de Dios se desviara? Que no mandó Dios más lluvia. Vamos a leer Primera de Reyes 18:41. Una vez que el pueblo dijo, Jehová es Dios, y el pueblo reconoció que Jehová es Dios, Dios tiene misericordia. Pues ya por último voy a leer este pasaje. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuélvete 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu rostro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá, vino a Jezreel. Amén. Ya vamos a terminar. Vino y Dios dejó de mandar una lluvia, y vino una grande sequía, porque el pueblo de Dios, ¿qué había hecho? Se había desviado de Dios. Se desviaron de Dios. No había ya ni altar, paz de Cristo. Ya no oraban, ya no se acordaban de Dios, ya no iban al tabernáculo, que en aquel tiempo era como ir a la iglesia, ya no iban al tabernáculo, ya no iban a ver a los sacerdotes. Se olvidaron que Dios era el que los bendecía, y vino una sequía. Dios les tiene misericordia y manda Elías y les manda fuego para que comprendan que Jehová es Dios, y les manda el fuego. Una vez que el pueblo de Dios se retorna a Jehová, Dios les vuelve a mandar una grande lluvia. Dice ahí: y hubo una gran lluvia. Volvió la tierra a fructificar, volvió la tierra a producir. ¿Por qué la tierra volvió a producir? Porque ellos se volvieron a Dios. Nosotros comprendemos, y estas historias que Dios nos deja establecidas en la Biblia nos hacen entender que necesitamos y dependemos de Dios, y que lejos de Dios, ¿qué puede llegar a la vida de una persona? Una grande sequía. Repito, lejos de Dios, ¿qué puede llegar a una persona? Una grande sequía. Mira, a veces dice la escritura que había un hombre que hizo
que iba a comprar una hacienda y le dijeron, mira, ven a buscar a Dios. Y el hombre dijo, no, es que voy a ir a ver mi hacienda. No puedo ir a la fiesta porque voy a ir a ver mi hacienda. Y el Espíritu de Dios llegó y dijo, necio, mañana viene por tu alma. O sea, ya ni iba a alcanzar a ver la hacienda que se iba a comprar. O sea, tanto tiempo habiendo juntado bienes y ya no le iba a poder ni a ver, porque su hora de vida había llegado. ¿Qué quiero que entendamos con esto? Que solo de Dios viene la bendición que no añade tristeza. ¿Cuántos queremos bendición? Pero que sea la de Dios, porque es la que no añade tristeza. Y en una ocasión conocimos al familiar de una amistad que en pandemia él tiene negocios de lo que es bodegas ahí en la central y renta ahí a los que pues surten fruta y verdura, y pues ese es su negocio, rentar las bodegas, y económicamente está bien. Cuando llega pandemia, él se enferma y para en un hospital, por miedo se va a un hospital privado y empieza a sacar todos sus ahorros. Empieza a comprar oxígeno, empieza a pagar, porque estuvo varias semanas, varios meses, estuvo meses en un hospital privado. Todo el dinero que tenía ahorrado se le fue para tratar de mantenerse con vida. O sea, el dinero que había ahorrado por años, porque pues sí estaba bien económicamente, todo ese dinero en un ratito se le fue en una enfermedad. Se cura con secuelas, muchas secuelas. Al final todos esos bienes que tuvo en un ratito se le fueron. Y no es que esté mal hacer bien, está bien, pero que sea con la bendición de ¿quién? De Dios. Porque cuando Dios bendice y Dios prospera grandemente, lo hace, pero no va a estar uno preocupado de que el día de mañana llegue un mal o el día malo nos haga algo. La Escritura aquí nos marca muy claramente, cuando ya no busca a alguien a Dios, no es que precisamente llegue una sequía monetaria, una sequía en el corazón, una tristeza, una división, hogares destruidos, hogares divididos, etc. Pueden llegar muchas cosas a nuestra vida. Tenemos que mantener el altar de Dios con fuego. ¿Qué es mantener el altar de Dios con fuego? Tenemos que estar buscando a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Haga su oración, lea la Biblia. Hoy, el que ha venido a este lugar, ha venido a buscar el altar de Dios. A este lugar, en un momento como los cultos, ¿cómo le llamamos? Cuando le decimos al final, el que quiera puede pasar al altar. ¿No es verdad? Así le decimos. A este pequeño lugar le llamamos el altar. ¿Y qué hay en el altar de Dios? Fuego. Por eso dice la Escritura que cuando el pueblo se redimió, se arrepintió y entendieron que Dios es el que creó los cielos y la tierra y no Baal, Dios les mandó la lluvia. Rápido les mandó la lluvia. Además, no pasaron días. Ese mismo día, Elías se sube al monte y comienza a clamar por la lluvia y llega la bendición. Recuerdo la historia en la iglesia donde estábamos antes. Había un hermano que se quedó sin trabajo. Él era chofer y se quedó sin trabajo. Y entonces va una semana sin trabajo, 2 semanas sin trabajo, 3 semanas sin trabajo y estaba desesperado. Y buscando por todos lados. Un domingo no fue a la iglesia porque andaba buscando trabajo. Y entonces ya en su casa, en vez de estar orando, estaba bien, pero se iba a buscar trabajo, pero no le oraba a Dios que encontrara un trabajo. Simplemente se paraba y se iba a buscar trabajo. Todas las mañanas. Llegó un domingo y dijo, pastor de esa iglesia, ¿dónde está el hermano? Se fue a buscar, le dijeron de un trabajo y fue a buscar ese trabajo. Y a otro día no lo contrató. Ya muy desesperado dice, bueno, ya
Ya hasta ni fui al culto. Ya en mi casa ya había muchos pleitos en su casa con su esposa, porque como no tenía trabajo y pues ya empezaba a escasear todo, obviamente ya empezaban los problemas, ya el enojo, el estrés hacía que se peleaban, se caía el vaso de agua y se peleaban porque tenían ya mucho estrés. Agarra y le dice, hermano, pues mejor, ¿por qué no en el altar pide la oración a todos? Ya total, entre queriendo y no, pues ya que no tenía otra cosa que hacer, ya estaba desesperado. Llegó un domingo a la iglesia porque ya no había ido, se para al frente y pide oración. Pido para que Dios me dé un trabajo. Ya, se va, oran por él en la iglesia y se va a su casa. Esa semana, a los 3 días, le tocan a su casa. Y él abre la puerta y era un amigo de él. Dice, oye, ¿cómo has estado? No, he estado bien acá, pues ando aquí con mi familia. Dice, mira, lo que pasa es que no sé si tú conozcas a alguien, pero en una escuela privada están buscando a alguien que organice todos los choferes ahí. No sé si conozcas a alguien. Y dice, sí, conozco a alguien. Sí, pues pásame el número. Si ya lo tienes, es el mío. Preséntate mañana. Y hasta su casa llegó el trabajo. Ya estaba en su casa. Después de que entendió que lo que tenía que hacer era volver a levantar su alma. Volver a buscar a quién? A Dios. O sea, de Dios proviene la bendición. Cuando Dios manda el fuego, cuando usted comienza y entendemos que Dios es lo primero, Dios hace la obra, Dios hace milagros. Puestos de pie. Dios es lo primero. Cuando ponemos a Dios como lo primero en nuestra vida, Él va a ayudarnos con todos nuestros problemas. Él va a ayudarnos con todas las situaciones difíciles que estemos pasando. Pero debemos tener en claro que tenemos que levantar ese altar, que es orar, que es usted hacer su ayuno, leer la Biblia. Cuando viene a ese lugar pone otra piedra. ¿Cómo se pone cada piedra del altar? Su comunión con Dios, su oración, ya puso una piedra. Su ayuno, ya puso otra piedra. Cuando usted agarra y lee la Biblia, puso otra piedra. Cuando sirve a Dios, pone otra piedra. Cuando va a la iglesia, pone otra piedra. Entonces usted tiene su altar puesto. Y en ese altar de Dios, cuando usted le clama a Dios, Dios le va a enviar el fuego y va a consumir todo el carnero. Aunque haya agua. Porque el agua simboliza muchas cosas del Espíritu de Dios, pero también simboliza que aunque el agua sea contraproducente y lo que apaga el fuego, cuando usted está con Dios, no importa el problema que haya, Dios lo puede dar solución. Pero el altar debe de estar encendido. Usted debe de mantener, y yo debo de mantener mi comunión con Dios. Para Dios no hay nada imposible. Cuando ellos tienen ya el altar puesto, dice la Escritura que Dios manda la lluvia. Y una vez que Dios manda la lluvia, ¿qué sucede una vez que Dios manda la lluvia? Todo vuelve a fructificar. Todo vuelve a fructificar. Las cosechas, el fruto, el sembradío, los animales comienzan otra vez a poder prosperar, reproducirse, puede haber otra vez carne, puede haber otra vez alimento, y el pueblo de Dios se vuelve a levantar. Cuando no hay agua, en aquel tiempo dependían de la lluvia. Hoy en día los sembradíos ya hasta tienen aparatos para que se rieguen si no llueve, ¿no es verdad? Ya están los aparatos y los riegan. Si no llovió, no pasa nada, la tubería, y a través de la ciencia, gracias a Dios, pueden sembrar y la cosecha sigue creciendo. Pero imagínense, hace años, estamos hablando de la época de Elías, en la época de Jesús. Pues si en la época de Jesús no había la ciencia de ahorita, que son 2000 años, en Elías, que son todavía como 1000 años atrás, estamos hablando de hace 3000 años, donde literalmente dependían
de la lluvia. Si no llovía, nada crecía. Por eso de ahí vienen algunos métodos que hacían la gente en algunos sembradíos de pon esto, mira, pon este fierro, pon esto aquello para que no llueva, para que llueva. Pues de ahí nacieron las famosas danzas para la lluvia. Métanse en internet y en algunos lugares, algunas tribus hacían danza para que lloviera. Acá en México le pedían al calor. No les digo que hacían, no hay que hacer nada de eso, ¿verdad? Y ahorita menos, ya gracias a Dios hay lluvia. Pero, ¿qué quiero que entendamos? Siempre en la antigüedad las deidades que la gente adoraba buscaban un método para que les mandaran lluvia, porque era indispensable. Es una cadena. Si no hay lluvia, no hay animales y no hay sembradíos. Si no hay animales y sembradíos, no hay comida. Y si no hay comida, el pueblo perece. Si hay lluvia, hay animales, los animales se multiplican, los sembradíos crecen. Pero para que haya lluvia, es necesario que nuestro altar esté levantado. Es necesario que nuestro altar tenga fuego. En resumen, es necesario que Dios esté en nuestra vida. Repito, que Dios esté en nuestra vida y sea lo primero. Voy a invitarle a que levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a orar. Soberano Señor Jesucristo, bendito Padre, Creador de los cielos, el mar y la tierra y todo lo que en ellos habita. Grande en misericordia y lento para la vida. Gracias te damos, Señor, por el mensaje de hoy. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Te pedimos que hoy lo que hemos aprendido se quede impregnado en nuestra mente, se quede impregnado en nuestro corazón y que por favor, Señor Jesucristo, suplas, oh Dios, Padre, todo entendimiento en nuestra vida. Señor Jesús, hoy comprendemos que si no está el altar, que si no eres una prioridad en nuestra vida, la lluvia no viene. Puede haber sequías, puede haber problemas, puede haber situaciones. Pero hoy comprendemos, Señor, que si tu Espíritu Santo, Padre, está con nosotros, saldremos adelante de cualquier situación en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pues, Padre, reconocemos, Señor, nuestra necesidad, nuestra dependencia de ti en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Jesús. Amén. Por último, ¿dónde pidió Elías por fuego? ¿Dónde estaba Elías? ¿Enfrente de dónde? Del altar. Ahorita que vamos a hacer oración aquí, usted le va a pedir a Dios, pero ¿qué tenemos aquí? Y le mandó Dios a Elías el fuego, se lo mandó. ¿Usted cree que Dios le puede mandar la bendición pidiendo en el altar? Dios lo puede hacer. Es venir y pedir a Dios que mande fuego aquí en medio del altar. Cuando todos pasamos situaciones difíciles, pero hoy vamos a invitarles a que pasen aquí al altar para que Dios mande el fuego, que es un símbolo de bendición en su vida y en su casa.